Tenemos un invitado especial el día de hoy, Sergio Álvarez, presidente de Canacintra, Culiacán. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Muy buenos días, José. Qué gusto saludarte, qué gusto saludar a tu auditorio. Me encanta estar en tu programa. A mí también me encanta que estés aquí. Te digo por qué. Porque hablamos de todo, de la agenda pública, no solamente de la agenda de Canacintra, sino de todo lo que está pasando en el país, Sergio. Creo que eso es importante, atrevernos a ver el mundo desde nuestra perspectiva y plantearla hace que el otro, el que está del otro lado, escuche, analice y establezca su propio punto de vista. Te tengo varias preguntas, Sergio, antes de entrar en materia con Canacintra. Encantado. ¿Te gustaron los resultados de las elecciones del 2 de junio? ¿La aplastante victoria de Morena? Fue, así como lo dices, fue aplastante. Hay elementos que no coinciden. Tuve desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche pendiente de los PRED y pendiente de las noticias. Fui y voté y la efervescencia que yo percibí me daba datos para tener mucha votación. Yo hablaba de un 65, un 66%. En realidad terminamos con un 57, algo así, aquí en Sinaloa, y para México un 59, casi 60%. Esto, junto con los resultados del PRED, que a las 9 de la noche mostraba un 5% y a las 11 un 75%, más una caída nacional en los datos del PRED que lo anunciaron. Todo esto a mí me dejó un mal sabor de boca y los resultados desde luego que no me parecieron que fueran coincidentes con el camino. Sin embargo, el hecho de verlo de esta manera es una perspectiva porque quienes les tocaba y les toca revisarlo son las autoridades y también los opositores, la oposición misma que se hizo una serie de confusiones penosas, especialmente del PAN. Cuando salen y se declaran ganadores y obligan a la candidata a decir que gana y 5 minutos después salen a felicitar. En una llamada por teléfono que ni siquiera nos la hacen a la sociedad, se la hacen a la candidata ganadora electa para felicitarla. Estas condiciones hacen ruido en el entorno. Sin embargo, hoy por hoy tenemos una candidata que ha ganado sin ninguna duda en cuanto a lo legal, porque hoy está ya preparada para gobernar. En un poco más de 2 meses estará asumiendo la presidencia y también seguramente mostrándole al mundo una visión de lo que la 4T en esta etapa podrá hacer para el país. Porque es importante mencionar este periodo. Este año cerrará con complejidades económicas para Sinaloa y para el país, aún en cuanto tengamos las oportunidades de nearshoring, la inversión interna del país, que el Consejo Coordinador Empresarial dijo que eran más de 40 mil millones de dólares en inversión, pero no solamente estas condiciones, somos la 12ª economía y el 9º exportador más importante. Todo esto, aún cuando está a favor, el país cierra con un déficit fiscal de casi 2 billones de pesos. Es muchísimo. Para contarlos nada más. Órale. Oye, Sergio, a ver, elecciones. Se gana la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Están a 2 de la mayoría calificada en el Senado de la República. Se viene la reforma del Poder Judicial. La anuncian que la van a sacar en el mes de septiembre. El tipo de cambio se nos dispara. Empieza la incertidumbre. Según vienen fugas de capitales, la industria no quiere invertir en México. ¿Esto es falso o es cierto, Sergio? Estas condiciones que se ven en el país son propias de cada cambio gubernamental, cuando las políticas que se anuncian tienen algún riesgo en cuanto al tema, en este caso de la reforma judicial. Hay un riesgo muy importante en cuanto al derecho, en cuanto a lo que el país controla como justicia, porque estos órganos que son autónomos y que no han sido tan autónomos en la historia, son autónomos en palabra, han sido cuestionados y hay una coincidencia de muchos actores que necesitamos un cambio en el sistema judicial. Sí, pero elegir el sistema judicial por elección popular es lo mismo que pasó en Bolivia, que en este ejercicio que Bolivia hace, ahorita está trabado.
Ahorita está trabado. O sea, la historia es que en el 2009 hacen los primeros cambios, unos politólogos españoles hacen la asesoría, no solamente a Bolivia, ¿no? Se la hacen a Venezuela, se lo hacen a Honduras, lo hacen con Ecuador, con Correa, y lo intenta y lo hacen con Bolivia. En Bolivia es el único lugar del mundo donde se ha hecho esto. La primera elección que hubo, el 60% del 80%, cancelaron la boleta y dijeron no queremos votar nosotros porque no sabemos por quién votar, porque no hay una condición de conocer a los candidatos. Alguien propuso que hicieran el sistema griego, o sea, que es tirar un voladito, que es un sistema electivo muy importante, pero si los 10 o los 20 los propone el mismo sistema político, que es la mayoría, de nada sirve tampoco hacer un sistema electivo tipo griego, que es muy democrático. Entonces, pues hoy por hoy, vuelven a venir las elecciones en Bolivia y el 66% vota que no quiere saber nada del voto. Hoy que ya están por votar por tercera ocasión, están postergadas de manera indefinida porque la población no quiere votar. Porque es una responsabilidad que ni saben hacerlo y lo hagan como lo hagan. Hoy el partido de Evo Morales no tiene la mayoría, a punto de un golpe de Estado. Esta condición no la queremos para México porque es incertidumbre. Esta condición la queremos transparente y si bien es cierto hay que hacer cambios en el Poder Judicial, la misma Esquivel acaba de hacer un pronunciamiento, la ministra. Sí. Dice, vamos haciéndolo progresivo para no dañar al Poder Judicial. A ver, Sergio, yo te pregunto, ¿cómo está la industria en estos momentos? Sí, tienen incertidumbre, sí va a haber fuga de capitales, ¿está preocupado? ¿Cómo se siente en estos momentos? La fuga de capitales es la consecuencia de la inestabilidad del peso que ha venido en 2 declaraciones. Esta es una condición. Las inversiones en los bonos que emite la Secretaría, los bonos del Tesoro que emite el país a largo plazo, se están cambiando. Por eso el peso muestra inestabilidad. El dólar muestra una fortaleza con relación al peso, pero es por esto, porque hay una incertidumbre financiera. Sí que la hay, sí existe. El momento no es un momento, a pesar de todos estos indicadores positivos que te he comentado, la industria en el país no está viviendo su mejor momento. No lo está pasando. Pero tenemos el nearshoring que dice. El nearshoring ¿no ha arrancado, Sergio? La condición, lo que hemos atraído nosotros del nearshoring en comparación del nearshoring que ha traído Estados Unidos. Una sola empresa en Phoenix, $35 mil millones, hacen chips. En Phoenix, lo cual convierte a esta ciudad en una transformación de que deja la agricultura y hace un mercado de abastos, una plaza de abastos, un centro de recopilación de productos que va a importar hoy porque se va a dedicar a producir microchips. Y no solamente microchips, otras industrias que están llegando. Pero esta atractividad que el país ha tenido se debe al valor del dólar. Se debe a esta competitividad que el dólar tiene, donde por cada dinero que trae, por cada peso que trae un mexicano o un extranjero, le alcanza para comprar más dólares. Bueno, estamos hablando con Sergio Ábalos, presidente de Canacintra. Y bueno, te voy a cambiar de tema, Sergio. En estos últimos días se está hablando sobre una reforma laboral en donde se dice que ya no se le va a poder exigir al trabajador más de 10 horas extras a la semana porque van a ser multadas las empresas y hasta pueden multar al patrón con cárcel. ¿Sabes algo de esta reforma? Hay muchas reformas. En realidad, en temas laborales, nuestro país se ha atrasado, José. Sí. En este atrasarnos hemos dejado de ser competitivos a los ojos del mundo, que nos está exigiendo que nos pongamos al nivel para competir en condiciones, especialmente el Tratado de Libre Comercio, que pide que haya condiciones de capacidad de compra de la parte más baja de nuestra sociedad. Pero en contraposición a esto, el salario no es el único elemento que debe estar presente cuando un individuo necesita elevar su nivel de vida. El salario es uno de los tantos elementos, la salud es otro. ¿De qué sirve tener más salario o más condiciones o reformas si no hay medicamentos o no hay forma de atención para ellos? ¿De qué sirve si le cobran piso
o lo asaltan en los camiones. ¿De qué sirve si la seguridad que él tiene no es la suficiente? Estamos en un país que necesita cambiar, y en cambiar, en la reforma judicial que necesita un cambio, requiere de fondo, muy, muy de fondo, que la justicia sea expedita, que sea justa, que sea rápida, que no solamente en lo federal, sino en lo estatal, en lo municipal, la justicia corra con tiempo. ¿Sabes qué escuché de Jalisco? Uh-huh. Sale un ministerio público, gentes que van a hacer denuncias por robos, y les dice: los que van a dar dinero, fórmense a la izquierda, y los que no van a dar dinero, fórmense a la derecha, al rato los atendemos. Ah, caray, los que no tengan dinero, pues no se atiende. Sí, señor. O sea, oye, esto está pasando en lugares aislados en el país. Uy, ¿por qué está pasando? Porque nos estamos descuidando, porque estamos soltando la justicia, porque el Poder Judicial este año no tuvo aportaciones para poder ejercer su labor como debe de ser, porque los juicios pueden tardar 6 años o toda la vida. Uh-huh. Oye, Sergio, y lo que acaba de pasar con el robo de medicinas aquí en el IMSS Culiacán, 13 millones de pesos de medicinas. Pues preocupante, José, preocupante, pero es un asunto que yo lo celebro en las acciones del seguimiento al delito. Creo que es algo bueno, porque al final es una historia que no es de hoy. Uh-huh. Yo no sé si alguna vez has ido a los huizaches. A mí me encanta ir a caminar un poco. A los mercados, también mercados de todos lados. Y de repente uno encuentra medicamentos ahí. Ahí están. Sí. Y algunos dicen que son apócrifos. Ajá. Y algunos dicen que no. Sin embargo, quien acumula la mayor cantidad de medicamentos en el estado es el IMSS aquí en las bodegas principales. Desde luego que si hablamos de medicamentos para el cáncer, es un tema muy grave, porque no hay medicamentos suficientes para ese padecimiento y para otros. Oye, Sergio, ahora sí, la agenda de Canacintra, ¿qué se está haciendo en estos momentos? ¿Cuáles son los próximos eventos? Hay mucho que hacer. Ajá. Hay una reunión que reúne a varias regiones, multirregión, el 11 y 12 de julio en Ensenada, preparándonos para irnos a echar la visitada y a visitar a todos los presidentes y regionales que están haciendo algo por la Cámara. Nosotros el 17 y 18 de octubre tendremos nuestra Expo Industrial 2024, la segunda edición. Esta segunda edición se está enfocada en hacer negocios, está enfocada en atraer más actividades que impulsen a la economía de los empresarios desde los micros, porque es ahí donde nace la economía, los micros, los pequeños empresarios. La gran cantidad de empresarios de nuestro país son micros y pequeños empresarios. De ahí vienen los medianos empresarios, los cuales están haciendo un gran trabajo y está bien. Sin embargo, trabajar con la parte de inicio es trabajar con los futuros empresarios, con los futuros grandes empresarios de Sinaloa y del país. Pues es un gusto tenerte aquí en los micrófonos de Luz Noticias. Sergio Álvarez, presidente de Canacintra de Culiacán. Siempre es una delicia hablar contigo de la agenda pública, muchas gracias. De lo que está pasando en el país. Tantas cosas que tocar, hay tantas cosas que hacer. Me parece que nuestro país está cambiando. De repente los cambios son muy acelerados. De repente estos cambios nos sorprenden a todos. Las reformas que tienen que ver con el aumento de sueldos, de prestaciones, de horarios laborales, de los derechos de los colaboradores, de los permisos, de todas estas cambios que el país lleva, creo que deberíamos asimilarlos, porque es importante que ocurran para aumentar el poder adquisitivo de estas personas, que son los que menos tienen, la parte más vulnerable. Pero hoy en este momento hay más pobres en este país, hay menos clase media y hay mucho más personas que tienen una cantidad exagerada de dinero. Ricos. Hay más desigualdades. Mucho más ricos. Claro que las hay, porque la clase media está siendo muy golpeada y atacada. En este es una oportunidad, porque la clase media es el peldaño que permite la aspiración de crecimiento para empresarios. Si la clase media, por cuestiones de competitividad mundial, nacional o estatal, no puede competir,
este país se hace una dicotomía de más pobres muy pobres y de más ricos muy ricos. Pues es un gusto tenerte aquí en los micrófonos, Sergio Álvarez, presidente de Canacintra. Un gusto saludarte, José. Muchas gracias por permitirme compartir contigo y con tu auditorio. Gracias.